están dentro de esos fondos más conservadores igual se han ido a pérdida y hay una voz de alarma de parte de la asociación de las AFP frente a un cuarto retiro que podría agravar la situación. Mira esto. Esto es justamente un adelanto de lo que vamos a estar hablando y conversando ahora en profundidad con Cristian Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, un gusto Amaro? acompañarte. Oye, una voz de alarma importante de parte de la asociación, pero a ver, finalmente se ve en los hechos, la baja, lo hemos conversado, el fenómeno se está agravando, ¿o no? Exactamente, Amaro, Chana, los saludo nuevamente a los que están en la casa también. Estamos ya próxima a que se reinicie, además, la discusión del cuarto retiro, que es la próxima semana con la Comisión de Constitución. Ahora, la fecha no está muy clara en cuanto a la votación en sala en general. Lo más probable es que esto se dé entre la primera vuelta y la segunda vuelta electoral por los tiempos que se están manejando. Lo cierto es que se van entregando datos en cuanto al rendimiento de los multifondos y efectivamente hay una merma importante y hay mucha preocupación con respecto a lo que ocurre con los fondos más conservadores. Miren esta gráfica, gracias a los datos que nos entrega CIEDES podemos establecer lo siguiente. Este es el rendimiento de octubre hasta el 19 de octubre, ¿ya? O sea, son datos muy actuales. El fondo D ha perdido un 5,58% y el fondo E 7,83% en lo que va corrido del mes. Perdona, Cristian, perdona la interrupción, pero mira la acumulación además, y sé que te ibas a referir a ello, pero cómo se abulta la cifra cuando estábamos hablando, corrígeme si me equivoco, hace poco que estaba alrededor de un 13-14%. Ha ido aumentando en la medida que pasan los días porque esto es así de dinámico y efectivamente en lo que va de lo corrido del año entre enero y el 19 de octubre ha caído un 20%. Lo mismo ocurre si vemos esa caída en los 12 últimos meses, es decir, desde noviembre del año anterior hasta el 19 de octubre de este año, donde hay un 20% de caída. Ahora, la cifra anual histórica desde que comenzaron los multifondos desde el año 2012 en adelante tiene una rentabilidad positiva. ¿Qué sostiene la industria? Que un nuevo retiro va a golpear nuevamente a estos fondos más conservadores que están en renta fija y eso afecta obviamente a las pensiones futuras. Y es el corazón de la carta de la Asociación de AFP, donde advierte que la sumatoria del primero, segundo, tercero y cuarto retiro va a golpear de manera fuerte a las pensiones futuras. Y en donde llama derechamente a los parlamentarios, a los ministros a no aprobar este cuarto retiro porque dice, si ya estamos evidenciando lo dramático que es, esto se va a poner todavía peor. Exactamente. Ahora, aquí se ha producido algo, Amaro, que lo hemos conversado, Chan, en otras oportunidades aquí en Bienvenido, que tiene que ver con el mensaje, con lo que se le entrega finalmente a la gente que está en esos fondos. Cuando se habla de seguridad, que es un fondo seguro, tal como otros instrumentos financieros, la verdad es que eso no significa que no tengan riesgo. Ya no hay ningún instrumento financiero donde yo ponga mis ahorros y me garantice que va a tener alguna rentabilidad por muy menor que sea. Siempre pueden haber variables que eso va a afectar y es el caso de los fondos más conservadores. Sí, nadie, y es ahí donde, insisto, en la entrega del mensaje, nadie proyectó en su minuto, cuando se está dando cuenta de esta seguridad, situaciones como las que se están viviendo y se está sufriendo esas mermas. Yo entiendo esa premisa porque estamos hablando del mundo financiero que siempre efectivamente obedece a distintos elementos coyunturales. Pero a ver, hay que decirlo, si tenías 100 millones, 20 te desaparecieron. Al momento y eso hacer la es pérdida, sustancial. Sí. Y resulta que es el fondo más conservador de todos y el que está más a pérdida. Eso es lo que sigue generando muchísimo ruido. Sigue generando ruido, Amaro, y aquí hay que establecer ciertas también variables que son importantes considerar. Aquí hay... En este fondo, el 89% de la gente que llegó a estar en este fondo no debería haber estado en este fondo, por edad. Pero ¿se acuerdan ustedes que hubo algunas organizaciones que decían, no, ¿sabe qué? Cámbiese de inmediato al fondo de traspase. Eso perjudicó, efectivamente, y hay mucha gente que haciendo esos movimientos, esos consejos, entre comillas, y eso generaron que mucha gente... ¿Porque generó una estampida? ¿Por qué? Porque generó que se volvieran al fondo E y hoy día están teniendo las consecuencias, porque esto viene bajando ya hace varios meses. Entonces, gente que no correspondía que estuviera en el fondo E, uno es libre de estar donde quiera, eso hay que dejarlo en claro, pero por edad, gente
gente que era joven, que efectivamente podría haber estado en fondos más riesgosos, con esa rentabilidad, mira lo dispar que es, sí, claro, un rendimiento de 11% a una pérdida del 20%. El 89% de la gente que no por edad podría haber estado en otro de los fondos, incluso más jóvenes, arriesgando un poquito más a largo plazo, podría haber estado acá, pero estuvo ahí. Ahora, quienes se ven más sin duda afectados es la gente que está próxima, eso te iba a preguntar, si estás próximo a jubilar, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué es lo que has podido recabar de parte de los analistas? Es difícil dar un consejo, y esta es una opinión consensuada. Uno no es quien en el fondo para analizar las circunstancias de las personas, de los años de trabajo, del esfuerzo que ha tenido. Es difícil dar un consejo porque no conocemos ese contexto, pero a la luz de lo que está pasando, al ya retirar los fondos y al asumir estas pérdidas, la verdad es que se ve afectada el monto final de lo que es la jubilación. Uno podría tender a decir, mire, ¿sabe qué? Tratemos de que eso se recupere en cierta medida y que genere un mayor monto, pero eso significa, insisto, extender la edad de trabajo, seguir a lo mejor desarrollando funciones, y no sabemos las condiciones. No es fácil dar un consejo en estas circunstancias, y así lo establece también los analistas. Pero queremos saber cómo lo están viviendo, sintiendo o quizás sufriendo las personas que están en estos fondos y viendo afectada su pensión. Para eso estamos con Celia en contacto a través de Zoom, para que nos cuentes cómo estás. Primero, bienvenida. ¿Y cuál es tu situación? ¿Cuánto has perdido? ¿Cuán próxima estás de jubilar? Hola, buenos días. Hola, Celia. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí atentos a lo que usted nos cuente. ¿Cuál es su situación, su realidad? ¿Ha visto cuánta plata ha perdido de sus fondos de ahorro? Mire, mi realidad hoy día es que yo llevo 42 años trabajando en salud, en el servicio público, y hasta este minuto he perdido, yo diría que más de 10 millones de pesos, porque desde que empezó el sistema de AFP yo no quería cambiarme a ese sistema, porque yo estuve en el servicio público de antes, digamos, antes de que nacieran las AFP, pero me obligaron a cambiarme. Dicho esto, ahora ya desde que empezó el tema de la pandemia, el estallido social, más o menos he perdido entre 4 y 5 millones de pesos, y yo ya tengo 65 años. Imagínese usted qué pensión voy a sacar cuando me tenga que jubilar, que por esa razón no me he jubilado, porque ya tengo 65 años. ¿Y ha hecho ese cálculo usted de cuánto estimaba que iba a percibir antes de esto que estamos viviendo y cuánto es lo que va a recibir ahora o recibiría ahora? Sí, yo hice el cálculo hace más o menos unos 6 o 7 años atrás, iba a recibir 200 y algo, y ahora con esta baja tremenda que he tenido voy a recibir como 150 más o menos. Claro, el golpe es brutal. Señora Celia, la saluda Amaro. Gracias por brindar su testimonio y claro, los dilemas que acompañan. Ahora, ella ha hecho algo que es muy oportuno. No sé si hay consenso al respecto. Ella ha dicho, bueno, tengo la edad para jubilarme, pero no lo voy a hacer. O sea, no de hecho ella ya está 5 años pasada de la edad para una mujer poder jubilar. Tiene 65 años, nos contaba a Celia, y efectivamente se va a producir esa merma cuando desarrolle el proceso y cuando efectivamente haga los trámites para jubilar. Efectivo que uno lo ve ahora y es mucho menor que años anteriores. Ahora, estos son cifras. Yo insisto, cada vez si uno ve ese cuadro ahí, desde que ella ingresó con su primer monto a los multifondos en el fondo E, el histórico es positivo. Ahora, el problema es que hoy día ha tenido este comportamiento tan negativo que ella, que está en pleno derecho después de 40 y algo más de años trabajando, esforzándose, va a tener, si ejecuta el retiro, va a tener esa merma. Pero esa importante pérdida. que Celia nos diga, porque típicamente esto también es materia de conversación entre varias personas. Estoy seguro que usted lo ha conversado con también otras personas que se encuentran más o menos en su situación. ¿Cuál ha sido su actuar? ¿Qué han hecho ellos o ellas? Mire, la mayoría de mis compañeros que ya se han jubilado a los 60 años, se han jubilado igual con una pensión baja y no les queda otra que seguir trabajando. Claro. Sí, claro. O sea, porque aquí estamos todos en la misma situación.
Sí, Celia, aquí además, Amaro, señora Celia, aquí hay problemas estructurales, no sabemos el nivel de ingreso de ella, pero sin duda debe estar bajo, y aquí es uno de los puntos fundamentales también. Los sueldos en Chile son bajos, recordemos que el sueldo promedio no supera los 450.000 pesos, entonces, en base a esos niveles de ingresos, la verdad es que las pensiones van a ser bajas, ¿ya? Independientemente de la rentabilidad. Por eso la discusión a futura es efectivamente establecer un piso y que haya una contribución, tanto de quien se ha sacado la mugre por 40 años trabajando, pero también por parte del Estado, que contribuya a tener un piso mínimo y no tenga esos niveles de ingreso, que además con el costo de la vida, la verdad nos imaginamos que para Celia debe ser muy complejo el mes a mes, de acuerdo a lo que estamos viendo en alza de los productos. Creo que es importante para Celia y tantas personas también como ella que escuchen el consejo de alguien que sabe, que es Alejandro Alarcón, nos acompaña como economista ahora. Un gusto, Alejandro, tenerte con nosotros esta mañana. Qué oportuna tu presencia para que puedas justamente atender a esas vicisitudes, esos dilemas que tienen las personas cuando están viendo que su fondo, el más conservador, está yéndose a pique y se preguntan ¿qué hacer? Muchas gracias, Amaru, por tenerme esta mañana en la pantalla de Canal 13. Bueno, yo creo que es bueno tener un rescate, un consejo. Yo creo que es bueno preguntarse también por qué se produjo esto. Porque acá hay mucha gente responsable de esta situación y están todos pasando piola, que son los retiros. Los retiros han provocado esta situación. Y, sin embargo, la reforma que alude la señora con toda razón de mejorar las pensiones no ha avanzado ni un milímetro. Entonces, en los retiros, los responsables son los parlamentarios que votaron a favor de ese retiro por distintas razones. Hay una razón que para mí es despreciable, que es aprovechar los ahorros de los trabajadores para sus campañas políticas, como una manera de causar un impacto populista en la gente, y tú estás causando un gran daño. Y si hay tiempo podemos hablar también del impacto en la clase media y clase media baja de quedarse sin la posibilidad de una vivienda propia. Pero básicamente yo creo que es bueno de indicar quiénes son los responsables y después de una vez por todas ir con una reforma de pensiones que permita una pensión básica, universal, como se ha llamado, y que está en muchos programas, pero además de eso, cuidar a aquellos que todavía tienen ahorro. La señora con toda razón reclama porque acá ha habido una caída tremenda de los fondos, una caída tremenda del valor de los fondos, porque en Chile ocurrió algo. Empezó a aumentar la inflación, empezaron a subir las tasas de interés y también tenemos el tipo de cambio que lo podemos analizar si hay tiempo también. ¿Y Pero básicamente lo que ha ocurrido acá tiene nombre y apellido de responsable. Ya está bueno que en Chile la gente se haga la loca y de una vez por todas la ciudadanía inocente conozca la culpabilidad que corresponde. Pensando en voz alta, sin ser experto, ¿qué aspectos son positivos o pueden darnos aliento? El precio del cobre, ¿pueden algo, verdad, tratar de subsanar esto? No ha tenido mayor impacto en el dólar, pero a lo que apunto es, ¿dónde está la luz al final del túnel? La luz, yo creo, la más importante es que el país vuelva a su estabilidad política. El país está totalmente inestable y esa es la razón de que mucha gente toma decisiones que a la larga los perjudican. Mire usted, en primer lugar, los fondos de pensiones han retirado unos 50.000 millones de dólares y estos ya no están disponibles para financiar vivienda. Unos 50.000 millones de dólares son significativos y por lo tanto la oferta de ahorros para la vivienda, que es un sueño de la clase media chilena y la clase media con pocos recursos también. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde van a parar esos 50.000 millones de dólares? ¿Van a parar a cuentas corrientes y a consumo? ¡Consumo! Porque era ahorro y se convirtió en consumo. Totalmente. Y esas cuentas corrientes no son capaces de financiar la vivienda, y esa es la gran ventaja que tenían estos fondos, porque permitían financiar a millones de chilenos y chilenas que a través de bancos y otras entidades financieras le prestaban esos recursos. Eso ya no existe más. Alejandro, entonces
yo creo que tenemos que poner en orden el país. Ya está bueno ya. Ya ha habido mucha destrucción y además están horadando la fuente de ahorro principal para los chilenos y afectan a la señora que no pude retener su nombre. Celia. Dice con toda razón que la están afectando con las alzas de tasa de interés. Entonces está bueno ya. Está bueno que los responsables de esto den la cara y no traten de esconderse y escondan su responsabilidad. Alejandro, ya se ha calculado en cuánto es el porcentaje que pueden caer las pensiones si una persona retira ya aprobándose en potencial el cuarto retiro. Pueden caer, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, una mujer de 40 años con un imponible promedio, de un sueldo promedio, caerían cerca un 20%. Ya una mujer previo al retiro, aquí estamos hablando de una mujer de 40 años, es decir, le quedan 20 todavía por seguir trabajando, pero si nos vamos a una persona que ya está muy cerca de jubilar, estas caerían un 34%. Me voy a poner en el primer caso, Alejandro, y aquí donde me gustaría escuchar su análisis, su consejo. Para la mujer de 40 años que dice, ¿sabe qué? Van a caer 20% de las pensiones, pero yo tengo un imponible promedio, voy a recibir 200.000 pesos, que me caigan 20.000 pesos entre 180 y retirar ahora, la verdad es que prefiero retirar. ¿Qué le podría decir usted a esa gente que tiene esa justificación? Bueno, yo estoy firmemente convencido que haber hecho los retiros fue un gran error. Esa plata que era necesaria para las familias que quedaban sin pega. ¿Por qué quedaban sin pega? Porque habían restricciones para trabajar por la pandemia. Por lo tanto, si el Estado puso restricciones, tiene que poner la plata. Haberlo hecho a través de los fondos de pensiones causa los efectos que tú graficas muy bien. Y por lo tanto, lo que le están diciendo a la gente es que con una esperanza basada en no sé qué, no retire la plata ahora, que espere un poco para no hacer la pérdida. Tú sabes, Cristian, que mientras no se retira la plata, no hacen la pérdida. Eso es lo que se llama devengado, es el concepto de devengado. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es esperar un poco más, hasta que veamos quién va a manejar el país y qué va a hacer con los ahorros de la gente y con sus jubilaciones, que es lo más importante. Le saluda Chantal, ¿cómo está Alejandro? Quería preguntarle... Hola Chantal. Estamos viendo esta gráfica que nos presenta Cristian y escuchábamos con preocupación lo que alertaba también Celia. Ella era de un 25% lo que ha calculado que va a caer su pensión, va a recibir 150.000 pesos, dice, y ella es por esta razón, porque quiere mejorarla, es que sigue trabajando a los 65 años. ¿Cuál es la posibilidad de recuperar su fondo de pensión si ella sigue trabajando y hasta cuándo tendría que hacerlo? ¿Cuánto tiempo más? Con toda sinceridad, Chantal, solo si termina esta locura de los retiros, la señora Celia va a tener la posibilidad de aspirar a un mejoramiento, pero no está garantizado, porque estos fondos están invertidos en títulos que tienen fuertes volatilidades. Venimos saliendo de una pandemia, pero además los inversionistas están viendo con ojo crítico a Chile, porque se han dicho muchas cosas acá. Pero los inversionistas, y si uno fuera un inversionista, si ve todo este desorden, arranca del país. Esa es la verdad. Y yo sé que muchos candidatos están preocupados, incluso la izquierda de esto. Lo sé. No es una hipótesis, lo sé. Entonces, de una vez por todas, paremos la fiesta. Yo he visto senadores tan importantes como el senador Monte, a quien le tengo mucho respeto, hoy día en una declaración en el Mercurio que no va a apoyar. Gracias, senador Monte. También la senadora Goich. Entonces, paremos la música, porque esto está llevando a la destrucción de la vida de los chilenos. Bueno, tenemos justamente al diputado Gabriel Silver con nosotros, darle también la bienvenida en este espacio de conversación. Y usted no solamente, ¿verdad?, ha puesto la música, ha sido el DJ, ha sido uno de los principales promotores del cuarto retiro. ¿Qué dicen, atención, a especialistas como el señor Alarcón? A ver, yo creo que poner un poquito la pelota al piso, y espero que este sea un debate más técnico que desde el punto de vista de los titulares y hablando de la economía lo está haciendo. En su conjunto. Es que no he visto alguna declaración algo estridente y quiero mantener en un plano más técnico e informativo para que el debate sea de altura.
En primer lugar, hay que decir que en paralelo a este proyecto de cuarto retiro, ya tenemos un quinto retiro, que es el de los grandes empresarios que hace poco aprobaron vía retiro de utilidades la friolera suma de 12.200 millones de dólares en retiro de utilidades. Prácticamente están exprimiendo a las empresas, descapitalizándolas, y eso obviamente genera un daño brutal a la economía, con un doble discurso, con una hipocresía de nuestras autoridades o reguladores económicos que no han generado ninguna alerta respecto de esta situación. De materializarse este cuarto retiro, incluso la cifra va a ser menor a este quinto retiro de los propietarios de las economías, quienes están de alguna manera dando la señal de cómo viene el mundo. Pero en la sumatoria no, diputado, en la sumatoria no. No, pero estoy hablando sumando del primero, segundo, cuarto tercero y un potencial cuarto no sería estamos hablando aquí 12.000 millones. Aquí estamos hablando, Cristian, del cuarto retiro, entonces comparemos peras con peras, manzanas con manzanas. Aquí, o sea, acaba de aprobar un retiro, el de los propietarios de la empresa, a vista y paciencia de la CMF, a vista y paciencia del Banco Central, ninguna voz de alerta. Nadie dijo, ¿sabe qué? Pongamos una suerte de corralito respecto de los empresarios, porque están a un clic, porque el dinero es el primero en huir de migrar estos capitales fuera del país. Pues yo hubiese ya esperado está pasando primero las voces. Eso está pasando ahora, Amaro, a vista y paciencia nuestra. Y esto genera tan daño del punto de vista sistémico de nuestra economía, como también las mismas alertas que está generando el economista respecto de los retiros, en este caso en general, con una diferencia. Unas quedan en el país y las otras pueden o tienen un alto nivel de volatilidad fuera del país. Tercero, todos somos generales después de la batalla. Estoy de acuerdo en discutir los efectos económicos potenciales de estos retiros, pero los primeros retiros no solamente alimentaron, y quiero ponerlo con esas letras, mataron el hambre de muchas personas que se les decía que con 60.000 pesos tenían que vivir, sino que más que salvar a sus familias, finalmente evitaron un descalabro económico de la economía en su conjunto. Ustedes vieron las tasas de pago, cómo se salvaron las morosidades de estos mismos bancos que hoy día exhiben utilidades, es justamente gracias al efecto de los retiros. O sea, yo lo planteaba, perdón, diputado, pero yo lo planteaba desde un comienzo, y el hecho de que ustedes enarbolaron, y lo dije desde un comienzo, enarbolaron como una política pública lo que en mayúsculas no es una política pública. Quiero darle también la palabra al señor Alarcón. Amaro, es que para la historia económica de nuestro país es que los trabajadores finalmente salvaron la economía nacional, no solamente sus familias. Por eso, cuando Cristian me llama a hablar el efecto conjunto de los retiros, yo le digo, ojo que los primeros retiros finalmente salvaron el desplome en su conjunto de la economía nacional. Hoy día tendríamos una quiebra sistémica de empresas de no mediar estos retiros, tal vez tan grave como la crisis del 80. Y estas cifras hay que ponerlas también sobre la mesa para que este debate tenga sentido. Y en un libre mercado quiere usted ahora restringir básicamente los dineros que pueda tener cada cual. Si yo quiero, verdad, fugarlos, me va a decir no puede hacerlo. Quiero darle la palabra, verdad, al señor Alarcón, y por cierto escuchar también a la señora Celia. Y para empresarios. Sí, vamos con el señor Alarcón. Bueno, si me permite, primero que nada, no son estridencias, diputado. Yo he escrito sobre este tema desde hace mucho tiempo. Si usted no leyó, ya otro problema. Pero esto era una advertencia, era la crónica de una muerte anunciada. Y los efectos son muy claros. Dijimos que iba a haber más inflación, ya vamos en proyectado para este año un 6%. Si sale el cuarto retiro va a ser 7% del peor impuesto que existe sobre la gente con menos recursos, que es el impuesto de inflación. Dijimos que iba a haber un impacto significativo en las tasas de interés, también ocurrió. Por eso que ayer, a los empresarios que usted alude, en la Cámara de la Construcción, Alejandro, ¿no es cierto?, que han dado también riqueza, han dado mucha riqueza. Dejemos que elabore su argumento el señor Alarcón. ¿Puedo terminar, por favor? Bueno, gracias. Acá han habido efectos enormes de estas reformas promovidas por la clase política, por algunos de la clase política. Y quiero hacer la advertencia. Hubo gente en la derecha y en la izquierda que promovió este tipo de resultados, y
también que, en mi opinión, esto debería haber sido con fondos públicos, no metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y además que esto promovió una gran cantidad de campañas políticas. Si hay una diputada que dice que ella les va a conseguir el cuarto retiro, no la voy a nombrar, pero ese es su... Y usted lo conoce, diputado Silver, sabe de quién estoy hablando. Entonces, se han utilizado los fondos de pensiones para campañas políticas. Es inaceptable, porque ahí tenemos a la señora Celia, por ejemplo, teniendo un tremendo impacto. Y también va a tener un tremendo impacto por la inflación. Y tal vez miembros de su familia van a tener impacto porque no van a poder acercarse a la casa propia. Entonces, quiero decir que esta es pelota en tierra. Estos son efectos sobre los chilenos y esto es responsabilidad de diputados como usted que promovieron ese tipo de retiro. Escuchemos a las personas directamente afectadas y enseguida vamos con usted, señor Silver. Señora Celia, ha escuchado, ¿verdad?, dos partes de este argumento. ¿Con qué se queda? Sí, ¿Cuál es su sensación? Mire, yo quisiera hacerle una consulta al señor Silver. Por favor. Quiero que me diga él cuál va a ser la solución con respecto a mi pensión, que he perdido 4 millones y que voy a sacar una pensión de 150.000 pesos. ¿Cuál es la solución que ustedes han pensado, o si tienen en algún minuto de la vida hacer una construcción de una pensión digna para nosotros? Básicamente la pregunta interpuesta es, ¿se está desarmando una casa cuando todavía no tenemos ni siquiera los planos arquitectónicos de la otra? Y de eso, pendiendo de un hilo, está la señora Celia. ¿Cuál es la respuesta? No sé si la queremos dar a conocer, ¿verdad?, ahora o esperamos. Vamos a ir a una breve pausa. Estoy esperando las indicaciones, ¿verdad?, de dirección. Sigamos. Señor Silver, por favor. A ver, decir dos cosas. Uno, presenté hace unos meses atrás, que está en la Comisión de Constitución a la espera de ser votado, un proyecto de bono postlaboral que está hoy día ingresado para quienes se van a jubilar particularmente este año y el próximo. Son en promedio 160.000 personas. No cubre a todos los afiliados del Fondo D y el Fondo E. Estamos hablando de quienes el gobierno les llama a esperar que jubilarse, que es como decirle, sabe que más no envejezca más, que a mi juicio es una falta de respeto a los chilenos, y esperamos que esa solución se tenga a la vista por parte del gobierno. Segundo, un tema técnico, porque yo sé que el señor Alarcón puede ser economista, pero obviamente tal vez no domina todos los temas, particularmente en seguridad social. Cuando uno va a jubilarse, Amaro, la verdad es que se calcula el ahorro que uno tiene, pero a eso, si uno opta, por ejemplo, con el sistema de renta vitalicia, se le aplica una tasa de interés, que esta, por efectos de la economía, ha subido de manera exponencial, y todos vemos lo que ha hecho el Banco Central en esta materia. Antes de la crisis, era el dinero de uno, por así señalaron, los ahorros de toda una vida, como usted fue bien descriptivo, y se le aplicaba una tasa en promedio de 1,69. Hoy día la tasa que se aplica, si que uno va a la modalidad de renta vitalicia, y tal vez Cristian lo debe saber perfectamente, es de 2,95. O sea, es menos plata, hay una pérdida efectiva de capital, pero al aplicar una tasa mayor genera un efecto económico que puede ser contraintuitivo, pero que no solamente contiene las pérdidas, sino que en algunos casos los eleva. Claro, diputado, permítame, efectivamente, no, está bien. Efectivamente hay un alza en la tasa de interés, pero el problema de que si se aprueba el proyecto del cuarto retiro, sacando las rentas vitalicias, se hace un nuevo contrato para las personas que pueden retirar, hay otro monto y la pensión va a bajar de todas maneras, y que, claro, sube un alza de interés, pero el monto de la pensión es menor. No. Sí, o sea, si yo retiro, yo tengo mi fondo en la renta vitalicia, le paso a la compañía de seguro, se aprueba el retiro, yo tengo que hacer un nuevo contrato con otro monto, y ese monto es el que se divide, y si a eso se aplica la tasa de interés, el monto va a ser menor porque mi monto es menor. Yo estoy contestando a una persona que se va a jubilar ahora. Si quiere, me preocupa el tema de las rentas vitalicias. No, es por el cuarto retiro, digo yo, por el cuarto retiro, porque esa persona también perfectamente podría sacar la plata. Hagamos una cosa, permítame intervenir, despejemos el ruido para aclarar la pregunta de fondo, porque es absolutamente vital, y la respuesta a Celia después de esta breve pausa. Y no.
Sí, estamos conversando acerca de los efectos del cuarto retiro con el diputado Silver, con el economista Alejandro Alarcón. También tenemos a Celia, una trabajadora de la salud que ha estado por más de 40 años y que está muy preocupada porque ya está en edad de pensionarse y podría bajar muchísimo. Diputado Silver, para que no quede la duda con respecto a lo que estábamos conversando recientemente, que tiene que ver con el monto final de los pensionados que elijan la renta vitalicia si se aprueba un cuarto retiro y este reajuste que hace la superintendencia. ¿Usted dice que logra efectivamente subsanar ese efecto negativo? Ay, me logró ser muy objetivo y quiero transparentar la presentación. Soy el presidente de la Comisión del Trabajo y de Previsión Social. Seguimos atentamente, citamos al superintendente Macía, estoy leyendo sus propias láminas en la presentación que él hizo. Hace un tiempo la tasa de interés estaba en 1,69 respecto a renta vitalicia, hoy día está en 2,95. Por ejemplo, él proyectaba una pensión, si se hiciera ahora, de 260.000 pesos antes justamente del cambio de la tasa. Hoy día lo proyecta en 275.000 pesos y aún haciendo el castigo respecto de la pérdida de capital. Fuente, Superintendencia de Pensiones. Voy a los cálculos también para el retiro programado. Antes estaba en 2,92, actualmente está en 3,66%, justamente la tasa que se aplica a esta otra modalidad de pensión bajo el actual sistema, no el que queremos cambiar para el futuro. Entonces, respecto a aquello, creo que también es bueno hacer pedagogía, falta información y tal vez es bueno calcular en el momento exacto de que uno tome la decisión de jubilar la tasa de interés, porque como digo, uno pierde en capital y es un efecto real y quiero hacerme cargo de ello, no mirar para el techo respecto a esta materia, pero también va asociado a un segundo elemento, el cálculo de la pensión en estas dos modalidades, que es la tasa de interés vigente. Por eso es que nosotros, o los especialistas, para no ponerlo por supuesto en mi persona, recomiendan que en nuestro sistema de pensiones tenemos que tener dos seguros. Uno es el seguro de longevidad, y aquí estamos la discusión respecto de las famosas tablas de mortalidad o el seguro de sobrevida, de tal manera calcular pensiones solo hasta los 85 años, y el tema del seguro de rentabilidad, porque muchas veces la pensión de uno de toda una vida queda expuesta a la volatilidad, o local o global, al momento de pensionarse. Y en eso quiero ser austero respecto a las palabras de datos duros de la Superintendencia de Pensiones. Bien, palabras de cierre también de parte del señor Alarcón y de Celia. Señor Alarcón, por favor, un par de segundos. Muchas gracias, Amaro. Bueno, aquí la causa de esta volatilidad de la tasa de interés la tienen los retiros. Entonces, no entiendo la argumentación del diputado, porque lo que provocó el alza de las tasas de interés, lo que provocó la mayor inflación, lo que provoca el alza del dólar es los retiros. Así que yo creo que se debe hacer responsable de eso el diputado Silver. No entiendo lo de las tablas. Aquí la gente tiene tasa de interés más alta y están ocurriendo una serie de efectos. No solo en el tema de los retiros, también en el mercado de capitales, también en los créditos hipotecarios. Así que, por favor, voy a estar muy atento el 21 de noviembre si el señor Silver resulta el reelecto o no. Muchas gracias, Amaro. Muchas gracias, Cristian. Y a la señora Celia le mando un abrazo y ánimo. Gracias. Gracias, señora Celia. ¿Conforme o disconforme con las explicaciones? ¿Cómo se encuentra usted? Disconforme. Bueno, es la situación de una noticia que está plenamente en desarrollo y que nosotros vamos a volver a tocar. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta mañana, señora Celia. Cariñoso abrazo, buen fin de semana también para todos.